Era una tarde calurosa, y en el compartimento de ferrocarril el aire se volvía sofocante. Faltaba casi una hora para llegar a Templecombe, la próxima estación. Ocuparon el compartimento dos niñas, una menor que la otra, y un niño, acompañados de una tía, ubicada en un extremo del asiento, y enfrente, en el otro extremo, había un solterón que no formaba parte del grupo, lo cual no impidió que los niños se instalaran en su asiento. Tanto la tía como los niños practicaban ese tipo de conversación limitada, persistente, que hace pensar en las atenciones de una mosca que no se desalienta por más que la rechacen. Aparentemente, la mayor parte de las observaciones de la tía comenzaban con «no debes» y casi todas las observaciones de los niños con «¿por qué?». El solterón no manifestó en alta voz lo que pensaba. «No debes hacerlo, Cyril, no lo hagas», exclamó la tía, mientras el niño golpeaba los almohadones del asiento, levantando con cada golpe una nube de polvo. «Ven y mira por la ventana», añadió la tía. El niño obedeció de mala gana. «¿Por qué sacan a esas ovejas de ese campo?», preguntó. «Supongo que las llevan a otro campo donde hay más pasto», dijo sin convicción la tía. «Pero hay mucho pasto en ese campo», replicó el niño. «No hay nada más que pasto allí, tía, hay mucho pasto en ese campo». «Tal vez sea mejor el pasto de otro campo», sugirió tontamente la tía. Fue la inmediata e inevitable pregunta. «Oh, mira esas vacas», exclamó la tía. A lo largo de casi todo el trayecto se veían vacas o bueyes, pero la mujer hablaba como si estuviera señalando algo fuera de lo común. «¿Por qué es mejor el pasto del otro campo?», insistió Cyril. El fastidio comenzaba a insinuarse en el entrecejo del solterón. Un hombre duro y antipático, pensó la tía, para quien resultaba absolutamente imposible llegar a una decisión satisfactoria acerca del pasto del otro campo. La menor de las niñas comenzó a recitar, para entretenerse, en el camino del Mandalay. Solo conocía el primer verso, pero obtuvo el mayor provecho posible de su limitado conocimiento. Repitió el mismo verso una y otra vez, con voz soñadora pero resuelta, y perfectamente audible, como si alguien hubiera apostado, pensó el solterón, a que ella no repetiría el verso 2000 veces seguidas sin parar. Quien fuera que haya hecho la apuesta, probablemente la perdería. «Vengan, que les voy a contar un cuento», dijo la tía, después de que el solterón la miró a ella 2 veces y una al timbre de alarma. Los niños se acercaron con indiferencia al extremo del compartimiento donde se encontraba la tía. En voz baja y en un tono confidencial, interrumpida a intervalos frecuentes por las preguntas petulantes que sus oyentes formulaban en alta voz, comenzó un relato lamentablemente desprovisto de interés acerca de una niña que era buena y que se había hecho amiga de todos debido a su bondad y que fue finalmente salvada del ataque de un toro furioso por varias personas que la admiraban por su virtud. «Si no hubiera sido buena, ¿no la habrían salvado?», preguntó la mayor de las niñas. Esa era exactamente la pregunta que quería formular el solterón. «Sí, claro», admitió débilmente la tía, «pero no creo que habrían corrido de esa manera si no la hubieran querido tanto». «Nunca escuché un cuento más estúpido», dijo la mayor de las niñas, con suma convicción. «Tan estúpido que ya no presté atención después de la primera parte», dijo Cyril. La menor de las niñas no hizo ningún comentario, pero hacía rato que había empezado a murmurar su verso favorito. «Al parecer, usted no tiene ningún éxito como cuentista», dijo de pronto el solterón desde el otro extremo. La tía se encrespó al defenderse instantáneamente de este ataque inesperado. «Es muy difícil contar cuentos que los niños puedan entender y a la vez apreciar», dijo poniéndose tiesa. «No comparto su opinión», dijo el solterón. «A lo mejor quiere usted contarles un cuento», replicó la tía. «Cuéntanos un cuento», pidió la mayor de las niñas. «Había una vez», comenzó el solterón, «una niña llamada Berta, que era extraordinariamente buena». El momentáneo interés que los niños habían demostrado comenzó a vacilar.
todos los cuentos parecían espantosamente iguales, sea quien fuere que los contara. Era siempre obediente, no faltaba a la verdad, conservaba limpia su ropa, comía budines de leche como si fueran pastelitos rellenos de dulce. Aprendía perfectamente sus lecciones y era bien educada. ¿Era linda?, preguntó la mayor de las niñas. No tan linda como tú, dijo el solterón, pero era horrorosamente buena. En los niños hubo una reacción favorable. La palabra horrorosa, referida a la bondad, era una novedad recomendable por sí sola. Introducía un viso de verdad que estaba ausente en los cuentos de la vida infantil que refería la tía. Era tan buena, prosiguió el solterón, que su bondad le valió varias medallas que llevaba siempre prendidas al vestido. Una medalla en premio a la obediencia, otra a la puntualidad y una tercera por buena conducta. Eran medallas grandes de metal que tintineaban al rozarse cuando la niña caminaba. No había en ese pueblo ningún otro niño que tuviera 3 medallas, de modo que todos daban por sentado que era una niña extraordinariamente buena. Horrorosamente buena, recordó Ciril. Todos hablaban de su bondad, y al príncipe de la comarca le llegaron noticias al respecto, y dijo que como era tan buena tendría autorización de pasearse una vez por semana en su parque, que quedaba en las afueras del pueblo. Era un parque muy hermoso, y en el cual no se permitía entrar a los niños, de modo que era un gran honor para Berta ser invitada al parque. ¿Había ovejas en el parque?, preguntó Ciril. No, respondió el solterón, no había ovejas. ¿Por qué no había ovejas?, fue la inevitable pregunta que surgió de la contestación. La tía se permitió una sonrisa, que casi podría describirse como una mueca burlona. No había ovejas en el parque, dijo el solterón, porque la madre del príncipe soñó una vez que su hijo sería matado por una oveja, o que moriría aplastado por un reloj de pared. Por tal razón, el príncipe no tenía ovejas en el parque, ni tampoco un reloj de pared en el palacio. La tía ahogó un suspiro de admiración. ¿Fue la oveja o el reloj lo que mató al príncipe?, preguntó Ciril. El príncipe aún vive, de ahí que no podamos saber si el sueño se cumplirá, dijo sin inmutarse el solterón. De todas maneras, no había ovejas en el parque, pero eso sí, estaba lleno de lechones que corrían por todos lados. ¿De qué color eran los lechones? Negros con cabezas blancas, blancos con pintas negras, enteramente negros, grises con manchas blancas y algunos completamente blancos. El cuentista hizo una pausa para dar a la imaginación de los niños una idea cabal de los tesoros del parque. Luego prosiguió. Berta lamentaba que no hubiera flores en el parque. Había prometido a sus tías, con lágrimas en los ojos, que no arrancaría ninguna de las flores del amable príncipe, y como se había propuesto cumplir su promesa, se sintió, es claro, ridícula al ver que no había flores. ¿Por qué no había flores? Porque se las habían comido los lechones, respondió enseguida el solterón. Los jardineros explicaron al príncipe que no se podía tener flores y lechones a la vez. Decidió tener lechones. Hubo un murmullo de aprobación por la excelente decisión del príncipe. Tantas personas hubieran elegido la otra alternativa. Había en el parque muchas otras cosas igualmente encantadoras. Estanques con peces dorados, azules y verdes. Árboles con hermosas cotorras que decían frases inteligentes sin hacerse rogar. Colibríes que susurraban todas las melodías populares de entonces. Berta paseaba por el parque y sentía una inmensa felicidad, y pensó, si yo no fuera extraordinariamente buena, no me hubieran permitido venir a este parque tan bello y disfrutar de todo lo que aquí se ve. Mientras caminaba, sus 3 medallas tintinearon al rozarse y le hicieron recordar cómo era de buena. En ese preciso instante, comenzó a rodar por el parque un enorme lobo que andaba en busca de un lechón gordo para comérselo a la hora de cenar. ¿De qué color era?, preguntaron los niños, cada vez más interesados. Del color del barro, con una lengua negra y ojos de un gris claro que brillaban con indecible ferocidad. Lo primero que vio al entrar en el parque fue a Berta. Su delantal
era tan inmaculadamente blanco que se podía distinguir a la distancia. Berta vio al lobo y vio que el lobo avanzaba hacia donde ella se encontraba. Comenzó a lamentarse de que lo hubieran invitado al parque. Corrió tan velozmente como pudo, y el lobo, dando grandes saltos, casi la alcanzó. Berta logró llegar hasta donde había un grupo de arrayanes y se ocultó detrás del más tupido. El lobo comenzó a husmear entre las ramas, con su lengua negra colgándole de la boca y sus ojos gris claro brillando de furia. Berta estaba terriblemente asustada y pensó: si yo no hubiera sido tan extraordinariamente buena, me encontraría a salvo a estas horas en el pueblo. Sin embargo, el perfume del arrayán era tan fuerte que el lobo no podía localizar dónde se escondía Berta, y los arbustos eran tan tupidos que bien hubiera podido rondar en torno a ellos sin distinguir a la niña, por lo cual decidió que era mejor atrapar un lechón. Berta temblaba toda entera de tener al lobo rondando y husmeando tan cerca de ella, y al ponerse a temblar, la medalla de la obediencia chocó con las de la buena conducta y puntualidad. El lobo se disponía a alejarse cuando oyó el ruido de las medallas que tintineaban y se detuvo a escuchar. El tintineo volvió a repetirse desde un arbusto muy cercano, donde se encontraba. Se lanzó sobre el arbusto, con sus ojos gris claro que brillaban de ferocidad y de satisfacción, y arrastró a Berta de su escondite y la devoró hasta el último bocado. Todo lo que quedó de Berta fueron sus zapatos, restos de ropa y las 3 medallas de la bondad. ¿Murió alguno de los lechones? No, escaparon todos. El cuento empezó mal, dijo la menor de los niños, pero tiene un final muy hermoso. Es el cuento más hermoso que haya escuchado jamás, dijo la mayor de las niñas, con suma decisión. Es el único cuento hermoso que haya escuchado jamás, dijo Cyril. La tía manifestó con su disentimiento. Un cuento absolutamente inadecuado para los niños. Usted ha destruido el efecto de años de cuidadosas enseñanzas. De todas maneras, dijo el solterón, recogiendo su equipaje y disponiéndose a dejar el compartimiento, los mantuve tranquilos durante 10 minutos, algo que usted no fue capaz de hacer. ¡Qué mujer desdichada!, pensó, mientras caminaba por el andén de la estación de Templecombe. Durante los próximos 6 años, estos niños no habrán de atosigarla en público pidiéndole un cuento inadecuado.